Buenas tardes, profesor. Somos el grupo SOS Creator y en este caso vamos a explicar el funcionamiento de código postal. El grupo está integrado por Calda Angulo Erika, Puro Mendoza Ana, Lucas Angulo Joseph, González Sánchez Isaac. Vamos a explicar uno de los tantos módulos que se realizaron en el proyecto de sistema inventario, el cual estuvo hecho en una plataforma web. Cabe recalcar que este proyecto fue hecho mediante un patrón de diseño llamado MVC, el cual consiste en dividir el proyecto en 3 capas diferentes: controlador, modelo y vista. El módulo que nosotros hicimos fue el de código postal. Yo en este momento explicaré uno de los archivos del controlador de este código postal. Este archivo se llama códigopostal.php. Este archivo es el que funciona como intermediario entre el modelo y la vista. Procesa todas las entradas del usuario, interactúa con las bases de datos y renderiza las vistas que se van a mostrar. En este archivo tenemos un constructor, el cual instancia la clase de código postal model.php, y además de este constructor tenemos diferentes métodos. El método principal que tenemos es el index, que se ejecuta predeterminadamente, el cual al cargar la página muestra el primer registro de los códigos postales. Tenemos también todos los demás métodos que vienen siendo los típicos básicos de la sigla script: create, delete, leer y eliminar, el cual tenemos varios métodos para interactuar con la base de datos. Podemos crear un nuevo código postal, eliminar un nuevo código postal, modificar un nuevo código postal y listar los códigos postales. Código postal edit. En el primer punto está la apertura del formulario, en donde se crea un código postal, una función donde está la etiqueta de apertura y establece el atributo action para enviar los datos del formulario a la ruta código postal 6 edit. Es decir, los datos se enviarán al controlador código postal y se ejecutará el método save edit. En el segundo punto de la línea de código está el campo oculto, en donde se inicia con for hidden y el código postal, en donde esta función crea un campo oculto con el nombre y de código postal y el valor correspondiente al código postal del objeto. Esto es útil para mantener el ID del registro que se está editando sin que el usuario lo vea. También está el título del formulario en la línea 3, que se crea con H2 PHP hecho Twiddle, en donde muestra un título en la página que es el valor de la variable Twiddle. Esto ayuda a identificar el propósito del formulario. En la línea 4 y 5 está el inicio de la tabla, donde se añade una línea horizontal para separar visualmente las secciones, y también comienza la tabla HTML para organizar los campos del formulario de manera estructurada. También está la fila de la tabla para el ID, en donde se inicia una fila de la tabla, se crea la primera fila, contiene la etiqueta de ID de código postal. En la segunda celda contiene un área de texto creada con for text area, se prellena con el valor del ID de código postal. El atributo placeholder muestra un texto indicativo cuando el campo está vacío. En este caso se utiliza la for text area en lugar de for input para que el ID no aparezca un error, ya que generalmente se usa un campo de texto simple con input para un ID, no un área de texto text area. También está la fila de tabla para el nombre, se inicia otra fila de tabla con tr y se coloca la primera celda de la fila, contiene la etiqueta nombre. Esta celda contiene un campo de texto input creado con for input prellenado con el valor del nombre del objeto de código postal. También está el placeholder, donde muestra un texto indicativo. También se muestra la fila de la tabla para los botones, donde se inicia otra fila de la tabla. En esta celda se ocupa las dos columnas de la tabla, se añade otra línea horizontal de separación y también se genera un botón de envío submit con la etiqueta de guardar. También se genera un enlace que lleva a la ruta funcional de código postal, funcionando como un botón atrás. Y por último se cierra la tabla y el formulario con table, se cierra la tabla HTML y se cierra el formulario creado por for open. Este código postal y de edit se lo conoce más con tablas y formularios, y es para editar los formularios y las tablas de un código postal. El código postal for básicamente es para editar ya los datos ya propuestos por la tabla de código postal de edit. En este se crea un título y formulario, en donde se muestra un título de la página usando el valor de la variable Twiddle. Esto sirve para indicar el propósito del formulario, por ejemplo agregar un nuevo código postal.
separador horizontal, donde se añade una línea horizontal para separar visualmente el título del resto del formulario, mejorando la organización visual. También está la apertura del formulario, donde esta función del Code NICE crea la etiqueta de apertura, confort y establece la ruta de destino para los datos del formulario como código postal 6. Esto indica que al enviar el formulario los datos serán procesados por el método 6 con el controlador del código postal. Está un campo oculto, que esta función de crea un campo oculto con input type hidden con el nombre y de código postal. También se inicia la tabla, que comienza con una tabla HTML para organizar los campos del formulario de manera estructurada y clara. También está la fila de la tabla para los nombres, donde se inicia una nueva fila de la tabla. En la primera celda de esta fila se contiene la etiqueta con el nombre. También se crea el nombre del campo oculto, que es el nombre, y el valor inicial de que está vacío. Este atributo de placeholder muestra el texto, descripción de ID código postal cuando el campo está vacío. En la fila de la tabla para los botones se inicia con una nueva fila. En esta celda abarca las dos columnas de la tabla. Se añade otra línea horizontal para separar visualmente los campos del formulario de los botones. Se genera un botón de envío submit con la etiqueta guardada. Al presionarlo se enviará los datos del formulario. Y también se genera un enlace que lleva a la ruta código postal funcionando como un botón de atrás. Este enlace permite al usuario regresar a la lista de los códigos postales una vez o una vista anterior. Y por último se cierra la tabla y el formulario con table, se cierra la tabla HTML y se cierra el formulario creado por ForOpen. Código postal list. La primera línea de código, en este caso es PHP hecho título. Esto lo que va a hacer es mostrar un título dinámico, un nivel de encabezado, en donde el texto del título se obtiene de la variable PHP título. Luego de eso lo que vamos a hacer es agregar un nuevo ordenador. En este caso hacemos uso de la función hecho anchor, en donde va a generar un enlace dinámicamente con PHP, permitiendo que el usuario pueda agregar un nuevo ordenador, en donde al hacer clic en este enlace nos dirigirá al usuario a la página o función especificada por la URL. Luego de eso creamos una tabla, en donde en este caso va a contener 3 elementos, en donde el primer elemento es ID de ordenador, también está el elemento descripción y el elemento cantidad. Luego de eso la función for each, en este caso es un bucle, en donde va a iterar sobre cada elemento del arreglo código postal list, que probablemente contiene datos de ordenadores. Luego de eso se genera dinámicamente una fila de una tabla HTML con 3 celdas, en donde la primera celda va a contener lo que es el código postal, o en este caso la ID del código postal. La segunda celda va a contener el nombre y la tercera celda en este caso va a contener 2 enlaces, uno para listar documentos asociados con el código postal y el otro para añadir un nuevo documento para el código postal. Y por último el bloque PHP va a sugerir que este código se encuentra dentro de un bucle, probablemente for each, que itera sobre una colección de objetos list. Código postal record. Como primera parte, pues en este caso podemos ver que se hace uso de una etiqueta h3, la cual va a mostrar un título dinámico obtenido mediante una variable PHP llamada título. Luego de eso tenemos lo que es la función ForOpen, que esta va a generar dinámicamente un formulario con PHP, el cual es utilizado para editar o guardar datos relacionados con los códigos postales. Luego de eso creamos una lista desordenada que va a contener varios elementos de lista, en donde la función anchor lo que va a hacer es generar un enlace para cada elemento de la lista. Como podemos observar, tenemos en este caso el código postal el primero, que va a mostrar, al darle clic a este enlace va a mostrar el primer código postal. Luego está también lo que es el código postal anterior, que va a mostrar el código postal anterior. Está el siguiente, que va a mostrar el siguiente código postal. Está también lo que es el último, que va a mostrar el último código postal al cual se ha agregado. Está el código postal add, que en este caso al darle clic a este enlace nos va a permitir agregar un nuevo código postal. Está también el código postal edit, que nos va a permitir modificar o cambiar un código postal. Está también la de delete, que nos va a permitir eliminar el código postal que nosotros queramos. Y por último está el de listar, que nos va a listar cada uno de los códigos postales que nosotros tenemos agregados o tenemos almacenados. Luego de eso pues creamos una tabla con 2 filas para mostrar información detallada sobre un código postal en específico, en donde cada fila contiene una etiqueta. En este caso tenemos 2 etiquetas, está la etiqueta ID tipo dot y la de descripción, en donde cada fila, o en este caso cada etiqueta, contiene un campo de entrada, que en este caso está deshabilitado con un marcador de posición placeholder.
en donde los valores predeterminados de estos campos de entrada son sacados del arreglo código postal y se muestran en los campos, pero no se pueden dictar debido a que están deshabilitados. Vamos a hablar sobre lo que es código postal model. A continuación tenemos ahí lo que es el código, y en el código vamos a observar que está la clase principal que se llama código postal model, que tiene una extensión, eso quiere decir que era de la clase SI model. Esto en particular tiene varias funciones, lo que son listas de códigos postales. Lo que va a hacer es buscar y retornar lo que es el código postal solicitado. Va a hacer una lista de todos los códigos postales que solicita. El código postal, lo que es la función lista de código postal, simplemente lo que va a hacer es también básicamente retornar, como podemos ver, tiene el get, que va a traer toda la lista de código postal, y lo que va a retornar el código postal. La función código postal básicamente lo que va a hacer a través de un query, buscar el ID que sea igual al ID solicitado. La función save simplemente es para insertar los datos dentro de un array. En la que es la función update, lo que va a hacer va a pasar como parámetros el ID y un array item, ¿no? En this where lo que se va a hacer es simplemente se le pasa como parámetro el ID, y esto simplemente básicamente es para actualizar los datos dentro del array, ¿no? La función delete es para eliminar cualquier ID, para eliminar a través de un ID dentro de lo que es el array. Y la función el prime, esta función lo que hace es permitirnos ir al primer elemento del código postal. Aquí, como podemos ver, tenemos la función de último. Esto es lo que hace es permitirnos ir al último registro del código postal. La función siguiente nos permite buscar el siguiente registro en lo que es dentro de lo que es el código postal. Y así culmina esto, la explicación. Espero que hayan podido entender de manera clara cómo funciona cada parte del modelo. El modelo básicamente es lo que se encarga de interactuar directamente con la base de datos.